un poco darle una pincelada al cuarto paso, al sexto paso, al séptimo paso, al octavo paso. Hoy voy a agarrar como algunas cosas que después iremos profundizando. La oración dice así, perdón. Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude, de tu poder, tu amor y de la manera en que tú quieres que vivamos, que siempre se haga tu voluntad. Esta oración viene en el libro grande o el libro que se llama Alcohólicos Anónimos, que se supone que es azul, pero el mío ya no tiene portada. Y parte de lo que a mí me gusta de esta oración, hay 3 puntos importantes que me gustan. 1, dice que le estamos pidiendo a Dios que nos libre de nuestro propio encadenamiento y que nos ayude a cumplir con su voluntad. Y luego dice que nos ayude a librarnos de nuestras dificultades y que al nosotros librarnos de estas 2 cosas, encadenamiento y dificultades, nos convirtamos en un testimonio. Dice, para que entonces la victoria sobre ellos sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude. Y que la finalidad de todos nosotros es convertirnos en un testimonio. Yo me acuerdo mucho que decía el padre Nibardo en una prédica, que muchos de los que vieron a Jesús dudaron de su poder, ¿no? Jesús sanó muchas personas, hizo ver a ciegos, hizo que caminaran paralíticos, y que aún así muchas personas no creían que Jesús tuviera ese poder. Pero que lo que hizo que Jesús fuera una persona con toda la dimensión de la fama, por decirlo de alguna forma, que tenía, eran los testimonios, las personas que estaban alrededor, que si tú eras alguien que veías una persona que era ciega y que de repente pasa el tiempo y vuelves a pasar por ahí y lo ves ver, ¿qué le preguntarías? ¿Quién te curó? No conocían a Jesús, pero veían que el ciego empezó a ver, veían que el paralítico empezó a caminar, veían que el leproso estaba sano. Y entonces lo que arrastraba son los testimonios, no las palabras, no, inclusive lo podemos ver en hechos, no la prédica, porque podemos todos hablar y transmitir el mensaje y hablar muy bonito, pero si no nos convertimos en un testimonio, no vamos a poder transmitir o ayudar a los demás, como dice aquí. Y uno de los principales impedimentos que tenemos los seres humanos para librarnos de nuestros encadenamientos y librarnos de nuestras dificultades es el pasado. Por eso el título del día de hoy, para que tú puedas limpiar de escombros tu pasado, librarte del pasado. El cuarto paso que manejan los grupos de autoayuda habla de hacer un minucioso inventario moral o un inventario de nuestra existencia. Ellos dan el ejemplo. Casi las empresas que hacen inventario, que generalmente es en diciembre, se reúnen, entonces cierran todo y empiezan a ver su materia prima, sus productos. ¿Y cuál es la finalidad del inventario? ¿Para qué hacen las empresas un inventario? ¿Qué más? Saber lo que funciona, lo que no funciona. ¿Sí? Si habláramos de un inventario de una tienda de abarrotes, saber lo que perdió la caducidad y lo que todavía está para seguir a la venta, ¿no? Si nosotros habláramos de hacer un inventario moral, ¿qué tendríamos que evaluar? ¿Qué tendríamos que empezar? Si tú hicieras un inventario de tu vida y como en diciembre cerraras 3 días, te aislaras, que esa es la finalidad de hacer un cuarto paso, mi querida Pau, que venimos de esos grupos, la finalidad de hacer un inventario es eso, cierras y empiezas a evaluar tu interior, qué funciona, qué no funciona, qué productos o qué acciones personales
me aportan a mi vida y las sigo ejecutando, y qué situaciones de vida o qué acciones o qué conductas tengo que necesito desechar porque no sirven. Esa es la finalidad de hacer un inventario personal, conocerme. Y entonces ellos hablan, buenas noches, que para que el ser humano haga un inventario personal de su vida, ¿cuáles son las áreas que necesita evaluar? Si habláramos de una tienda departamental, o hablaríamos de salchichonería, abarrotes, vinos y licores, no sé. ¿Qué otra cosa ustedes empezarían a hacer como en un inventario? Lencería, juguetería, productos personales. El ser humano, al hacer un inventario personal, ¿qué necesita evaluar? Y ellos lo manejan en los aspectos que se podría decir que nos tienen más turbios o que nos generan más conflictos. Ellos hablan de 4 áreas: la parte emocional del ser humano, la parte social del ser humano, la parte material y la parte sexual. Para que tú hagas un inventario de tu vida, tienes que explorar estas 4 áreas. Y ellos lo mencionan en este paso así: muchos de nuestros instintos nos dominan e insisten en dominar nuestras vidas. Puede decirse que casi todos los problemas emocionales que tienen los seres humanos son instintos mal encausados. Si tú tienes una sexualidad mal encausada, tienes un problema emocional. ¿Estamos o no de acuerdo? Si tú tienes una vida social no equilibrada, tienes problemas que tienen consecuencia en la parte emocional. Y la parte material, como lo manejan ellos, pues es todo lo que nosotros tiene que ver con la materia y principalmente con el dinero. Para que tú hagas un inventario de tu vida, entonces ellos proponen, necesitamos descubrir cómo, cuándo y dónde se fracturó nuestra relación sana en estos 4 aspectos. ¿Sí me explico? Ejemplos. Cuando nosotros hablamos del análisis de la conducta humana, yo les digo mucho a las personas que llegan conmigo, analizar la conducta es hacer como una línea del tiempo. Y a través de tus comportamientos, decía San Agustín, si mal no recuerdo, que la personalidad del ser humano se forma a través de sus vivencias. Ahorita que no le pregunté su nombre. Ahorita estaba hablando con el señor Sergio. Y empezamos hablando de un tema de fútbol, terminamos hablando de una misión de vida, ¿no? Y a través del acontecimiento que él vivió, si nosotros habláramos como en una gráfica, él venía con una infancia, con un estilo de vida, sucede un acontecimiento y el acontecimiento mueve todo. ¿Cierto o no? Porque de terminar en una carrera y a lo mejor de ser una persona que hubiera, no sabemos, pero que en un inicio era el fútbol, terminó siendo una persona que tiene un amplio conocimiento en agricultura, en veterinaria, que es exitoso, que tiene muchas cosas a favor, pero ese acontecimiento le movió la vida. De hecho, algo que yo le reconocería ahorita, como lo dijo, es... después lo entendí y le agradecí a mi madre, ¿sí? Que fue una consecuencia positiva, si lo queremos ver así. Pero ¿qué pasa si en estas 4 áreas que nosotros vamos a analizar y en los inventarios de nuestra vida personal no sucedieron actos tan agradables, que al contrario, deformaron nuestra vida, le cambiaron el cauce, cambiaron nuestra conducta, cambiaron nuestras emociones, nos hicimos personas, si tú lo quieres ver, grises, oscuras, apagadas, como lo quieras llamar? Voy a dar ejemplos, porque ellos dicen que cuando tú tienes que hacer un inventario para poder limpiar tu pasado, tienes que encontrar como la raíz de tus conductas del presente, cómo, cuándo y dónde se deformaron las conductas sanas. Voy a dar un ejemplo. Una persona que ve pornografía, al hacer su inventario personal, las preguntas más comunes son: ¿cómo la conociste? ¿Cuándo la conociste? ¿Y cómo se ha desarrollado la conducta en tu vida? ¿Sí me explico? Generalmente las personas que yo atiendo que tienen una adicción a la pornografía empezaron en la adolescencia, E inclusive a lo mejor no fue lo primero el contacto con la pornografía, tal vez antes hubo un abuso sexual, hubo una situación sexual en su vida.
parte de lo que dice el inventario es que nosotros tenemos que buscar en nuestro pasado y a veces son situaciones que no nos gustan explorar en nuestro interior. Sufrimos las conductas en el presente, pero no sabemos la raíz. Pregúntate hoy en día, todas las conductas que tienes en el presente que son nocivas, ¿cuánto tiempo llevan en tu vida? ¿Cómo, cuándo y dónde las conociste? Cualquier conducta, emocional, material, social o sexual. Porque para que tú hagas ese inventario, o más bien dicho, para que tú te conozcas y seas libre, dice entonces esta oración: líbrame de mi propio encadenamiento y líbrame de mis dificultades. A veces nosotros no sabemos por qué hacemos lo que hacemos hasta que no nos tomamos el tiempo de hacer este inventario personal. Si lo quieren trasladar, en una de las convenciones que se tuvo en los grupos de AA, se invitó a un sacerdote a que diera una plática, ¿no? Porque ellos tenían, no recuerdo cuál era el aniversario, ¿no? Pero generalmente cuando son los aniversarios se invitan a personas a que compartan, y dentro de formar el esquema, ellos querían que a las personas con problemas de alcohol les hablaran de Dios, y entre ellos empezaron a cuestionar y decían: pero si ni nosotros lo conocemos, ¿cómo les vamos a hablar de Dios a alguien con el concepto de Dios que yo tengo? Yo te puedo llegar y decir: Dios me salvó del alcoholismo, pero si tú me preguntas cómo te salvó, ¿cómo te lo explico? Si tú me preguntas quién es Dios, pues te voy a dar el concepto que tengo, pero ¿estás de acuerdo que no lo conozco? Y entonces ellos buscaron un sacerdote jesuita. Cuando él llega y ve el esquema de lo que ellos hacen, el sacerdote les dice: los pasos que ustedes practican son muy parecidos a los ejercicios ignacianos. Los que han vivido los ejercicios ignacianos, los que los hemos vivido, haces una confesión general, ¿o no? El inventario personal es eso. Solo que la diferencia entre la parte de los ejercicios ignacianos y cómo ellos lo manejan, dentro de la literatura dicen que para entender un poco el comportamiento, ellos adoptan los 7 pecados capitales, ¿no? Pero cuando tú trabajas en la parte un poco terapéutica o un poco en la parte emocional, al hacer el inventario personal te vas a enfrentar a 2 cosas. Una de las cosas es que tienes que enfrentarte tal vez a las cosas más oscuras. Creo que los que vivimos hace poco un retiro en Valora, Lupita nos hablaba de un tema que decía el álbum dorado, el álbum blanco o el álbum negro, ¿no? Que son acciones que nosotros tenemos. Cuando nosotros hacemos un inventario personal, es hablar de todas aquellas acciones que a lo mejor no le has contado a nadie, que son cosas que vienes cargando, que son cosas vergonzosas, que son situaciones de vida que no has trabajado y que están llenando de escombros tu pasado. Porque generalmente cuando a mí me ha tocado, cuando alguien llega a terapia y de repente tocamos ciertas fibras, luego hay personas, no sé si les ha pasado en su proceso de acompañamiento o de autoconocimiento, que dicen: esto nunca lo había dicho. ¿Han pasado por ahí? ¿Es doloroso o no? Es bien doloroso enfrentarnos al pasado, y más si es una situación de vida vergonzosa, dolorosa, traumática, triste. Porque cuando nosotros exponemos la felicidad, no nos causa ningún conflicto. Pero cuando nosotros queremos escarbar entre esos escombros, como dicen muchos tenemos un cuarto de tiliches. Y llega un momento en que a veces ni nos queremos ya meter, ¿no les ha pasado? O sea, que hasta te da como cosa y ni quieres meterte porque como que hasta el ambiente se siente feo, ¿no? Cuando nosotros hacemos un inventario personal de nuestra historia de vida, de nuestros pasados, de nuestra vivencia, me voy a trasladar otro paso que mencionan aquí. Tienes que explorar los defectos de carácter, pero tienes que estar bien consciente de los daños causados a otras personas y de los daños causados a ti, para que tú seas libre, para que tú limpies ese pasado. Uno de los problemas más grandes que yo veo y que viví en mi proceso de terapia, pero en las personas que llegan conmigo,
es poder explicarle a la mente y a las emociones y a veces hasta el alma que el pasado ya pasó. Soltarlo. Y no sabemos cómo soltarlo. Cuando a mí me tocó atender a una chica que ella estuvo, creo que 2 años en trata de personas. Estaba ella, creo que en Tijuana, en Mexicali. Llegó acá a Guadalajara y llegó conmigo. Entonces, cuando llega y se sienta frente a mí, pues hago la pregunta que hace cualquier terapeuta, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y me acuerdo que sí me volteé a ver con una cara así como de... Yo creo que ella pensaba que yo sabía por lo que venía, ¿no? Entonces le dije, pues es que no te conozco, dime por qué vienes. Y me empecé un poco a platicar la situación, su lenguaje corporal, su postura. Conforme fueron avanzando el acompañamiento, pues empezó a hacer o a hablar de ese pesado pasado, de lo que vivió, con las personas que la obligaron, de las veces que la golpearon, de las veces que la drogaron, de la forma en que se la llevaron, del miedo que tenía, de cómo, o sea, todo ese proceso. A lo mejor nosotros lo podemos escuchar en noticias, pero verlo de frente es diferente. Y yo la escuchaba y entonces de repente yo le dije, pregúntale, digo, ¿y cómo te sientes? Y su respuesta fue, sucia. Cuando yo le digo, señálame la parte de tu cuerpo que está sucia, señálame lo sucio, ¿qué creen que señaló? Sus partes íntimas. Y entonces cuando, después de todo el proceso de acompañamiento, yo entendí algo. Tu cuerpo está en el presente, pero si tus heridas no han sanado, tu mente está allá. Y mientras tú no sanes tus heridas, cualquier situación de vida te va a estar rebotando entre el inconsciente y el consciente. Y entonces cuando yo le dije, vamos a hacer un experimento, vete a la casa donde estaba resguardada, métete a bañar, mírate frente a un espejo y ve las partes sucias que tienes. Si las puedes ver, señálalas. Y entonces cuando regresó después me dijo, es que Rebe, no se me ven. Exteriormente no se me ven. No sé si me explico lo que les quiero dar a entender. Nadie nos ve nuestras heridas internas, pero nuestra mente nos hace creer que sí. E inconscientemente nuestro comportamiento y lenguaje corporal es lo que se traslada a una culpa. De hecho, la finalidad del cuarto paso dice el último párrafo, que lo que nosotros venimos a soltar es una terrible carga de culpabilidad, de pasado, como tú lo quieras describir, doloroso, vergonzoso. Una de las cosas que a mí me gusta cuando dice que tú te vas a enfrentar a ti mismo, tener este encuentro conmigo o hacer este inventario de mi vida o limpiar mi pasado, yo les digo a muchos, es como si tú te metieras a un ring y en una esquina estás tú y en la otra esquina está tu pasado. Y tú tienes que aventar los rounds que sean necesarios, pero le tienes que ganar al pasado. Si llegan, a mí no me gusta el box, pero lo he visto y tengo nociones. Pero si llega el momento en que el pasado te está noqueando, ¿qué haces? ¿Cómo? ¿Cómo me quito una idea del pasado que no está en el presente? Ustedes me imagino que han tenido situaciones del pasado superadas, ¿no? ¿Cómo le han hecho? Sí, empezar a recordar desde nuestra infancia, inclusive antes de nacer o en el enamoramiento ya empezamos a tener uso de razón. Hay algunas teorías que dicen que sí. Y de ahí empezar a hacer el inventario. Yo lo he hecho y digo que me arrepiento, casi no, pero de muchas cosas he tenido más cosas positivas que negativas. Pero lo negativo, claro,
que está ahí como un sensor avisándome, ¿no? Porque inconscientemente lo negativo, la mente es un poco maquiavélica y hábil, siempre nos lo está recordando. Siempre. O sea, hoy atendí a un chico que está teniendo una nueva relación amorosa y entonces me decía, es que sabes qué, Rebe, yo identifico que soy una persona muy insegura y soy celoso. Y entonces cuando mi nueva novia no me contesta el teléfono, pues yo ya estoy pensando que me va a pasar lo que me pasó en las relaciones anteriores. Y entonces yo ya empiezo y está hablando con alguien más y me está engañando y está haciendo esto y está haciendo aquello. Y entonces, ¿por qué actúas con una persona del presente repitiendo patrones del pasado? Porque no hemos hecho este inventario. Porque si nos basáramos entonces en lo que dice la Biblia, nosotros tendremos que ser criaturas nuevas. Pero mientras tú no te perdones, mientras no dejes el pasado allá, de una u otra forma a veces lo seguimos cargando. Y algo de lo que dice la fórmula para enfrentarte al pasado dice que te vas a enfrentar a dos situaciones. Una, el orgullo y el temor. Por eso las personas no les gusta escarbar en el pasado. Yo tengo personas que llegan a terapia y me dicen, no, Rebeca, yo solo quiero atenderlo de ahorita, yo no quiero hablar de mi infancia, no quiero hablar del pasado, no quiero hablar de relaciones anteriores, yo nomás vengo por este problema de ahorita. Pues lo podemos atender, le digo, pero este problema de ahorita tiene raíz allá, aunque digas que no. Y entonces dice que el orgullo te va a decir, no hay necesidad de que pases por ahí, no hay necesidad de que voltees a ver el pasado. El temor te va a decir, ni te atrevas a mirar ahí, porque te va a doler. Y por eso evitamos los seres humanos hacer un inventario personal, limpiar el pasado. No sé si han llegado a este conflicto, a mí me tocó en muchas etapas de mi vida, que yo quería confesarme, pero luego yo me cuestionaba y decía, pero siempre digo lo mismo y siempre repito las mismas conductas. Y aparte de que voy y me confieso, no me siento libre. O sea, no siento que Dios me haya perdonado. ¿No? O sea, y creo que eso muchos lo hemos vivido, ¿no? Que vas y te confiesas y a pesar de que te dicen yo te absuelvo y tú estás en esta posición de reverencia y nos falta un ingrediente que es la fe. Porque yo de repente, aunque yo iba y confesaba mis faltas, cuando hice mi inventario personal, hablé de todo mi pasado, pero llegaban momentos en que, ok, ya lo hablé, ya lo lloré, ya lo entendí, ya vi cómo, cuándo y dónde, pero había conductas en el presente que a pesar de que ya lo había entendido, las seguía repitiendo. Y entonces me voy a brincar otro paso. Dice que lo que nosotros tenemos que empezar a explorar son los defectos de carácter, estas conductas que venimos arrastrando desde el pasado, que nos tienen atados, que seguimos repitiendo y que por eso no nos podemos librar, como dice la oración que dije al inicio, de nuestro propio encadenamiento. Yo identifiqué que tuve un abuso en la infancia, pero mi conducta sexual en el presente no la había corregido. Aunque yo terapéuticamente hablando y en retiros y lo que tú quieras, yo ya había perdonado al agresor, ya había sanado, ya lo había entendido, pero la conducta no la había corregido. No sé si me explico. Ese es, como dice la oración, mi propio encadenamiento. Y hasta que no corrijas la conducta, no vas a poder limpiar de escombros el pasado. ¿Sí voy bien? Porque entonces yo me voy a basar, como dijo el Señor, en algunas teorías de la psicología y teorías de la infancia. Muchos hemos escuchado hablar de las heridas de la infancia, ¿no? Tú puedes identificar tu herida de la infancia, abandono, rechazo, ya se me olvidaron las otras, abandono, rechazo, injusticia, traición, y me falta una, ahí sí se acuerdan, no la dice. Si tú identificas, como dice el inventario, cómo, cuándo y dónde, pongamos un ejemplo, ¿no? Un niño en la infancia
sufrió rechazo. ¿Sí? Esa es la herida de la infancia. Ya detectó cómo, cuándo y dónde. Es más, lo voy a decir con un ejemplo, lo he dicho en otras. Llega una chava a terapia y entonces me dice, es que yo no sé por qué soy tan insegura, por qué me siento menos, no tengo confianza, y pues búscalo en tu historia de vida. Y ella dice que estaba en una fiesta y estaban repartiendo 2 pasteles, ¿no? Vainilla y chocolate. Y ella se formó como toda niña para que le dieran su pastel y ella dijo, chocolate. La persona que estaba repartiendo los pasteles agarra el pastel de chocolate y dice, el pastel de chocolate es para las niñas bonitas, y se lo da a otra niña. ¿Qué registra la emoción y la mente? Que yo soy fea. Y entonces vamos a hacer el paso del tiempo en la línea de vida, ¿eh? Entra a la primaria, es una niña medio introvertida y las niñas chidas del salón no juegan con ella. ¿Qué registra la mente? Rechazo y que es fea. Y luego entramos a la secundaria, donde estamos todos llenos de espinillas y por los que donde tristemente nosotros tenemos fotografías con copetones así. No, ya la mayoría, por lo menos Julie y allá atrás no, pero los demás sí somos como de bueno, tú tampoco. Pero, y entonces te gusta el niño bonito del salón de la secundaria y no te pela. Y vienes arrastrando escombros, ¿eh? Y luego súmale todos los acontecimientos de vida. No me quiero ver dramático, pero es la realidad, todos pasamos por ahí. Más súmale que estás en una casa donde crecimos con una cultura medio machista y tus papás prefieren a los hombres que a las mujeres y tienen más beneficios los hombres que las mujeres. ¿Cuál es la herida del pasado que vienes arrastrando? Y entonces entras a la prepa, haces tu carrera y llega un hombre o una pareja pues que te dice que eres bien bonita. ¿Qué hace la persona? Todos los límites, todas las situaciones emocionales de carencias las va a volcar en esa persona y entonces puede desarrollar conductas de inseguridad, de ansiedad, de celos, de control. Y cuando una persona llega a terapia y no quiere hablar del pasado, pues ¿cómo vamos a encontrar las raíces? Lo más importante es que tú ahorita te preguntes todas las conductas que tengo hoy en día, cómo, cuándo y dónde se empezaron a formar. Si yo soy una persona insegura, ¿de dónde lo traigo? Si yo soy una persona iracunda, ¿dónde lo aprendí? ¿Por qué no me enseñaron a ser una persona que supiera manejar sus emociones? Si yo soy una persona celosa, ¿de dónde lo aprendí? O sea, yo siempre les digo a todos, no existe una conducta humana que alguien se levante en la mañana y diga, a partir de hoy voy a ser una persona depresiva. No. O que te levantes y digas, a partir de hoy voy a tener cuadros de ansiedad para ver qué se siente. No, o sea, algo lo detonó. A partir de, o sea, no lo hay, ¿me explicó? Todos tenemos una raíz, algo que lo detona. Para que tú encuentres las respuestas, y creo que ese es el conflicto que tienen muchos con los terapeutas, tú quieres llegar con el terapeuta y que el terapeuta te dé un diagnóstico y te diga quién eres. Si tú no me das esa información, ¿cómo te ayudo? El problema es que cuando la gente va a terapia, hasta mentiras dice, porque no les gusta decir sus problemas más oscuros, porque no les gusta, porque el ego se ve amenazado y no queremos hablar que a mí me abusaron, o que tuve unos padres que no me querían, o que todo el tiempo me dijeron que estaba fea, o que tuve un rechazo, o que tuve una pareja que hizo esto, o que viví por aquello. Y a veces creo que ese es el mayor impedimento, como dice la oración, mis propias dificultades, mis propio encadenamiento que no me permite librar el de escombros del pasado. No sé si ahorita que estamos en la época de, bueno, hoy no, en este mes de septiembre no tuvimos, pero que es la época de los temblores, yo creo que todos conocemos el escuadrón que se llaman los topos, ¿no? Y lo que ellos hacían era precisamente meterse entre los escombros para buscar vida.
Y en el proceso terapéutico personal, yo siempre les digo a las personas que van conmigo, vas a convertirte en un topo, pero de tu propia vida, ¿eh? Tú te tienes que meter en tu cuarto oscuro, que tienes bien oscuro y bien profundo, y inclusive hasta la mente es bien traidora y te has contado que eres bien feliz y que ya trascendiste todo y que no te pasa nada, porque como dice aquí, o el orgullo o el miedo no te deja voltear para atrás, pero lo tenemos que hacer. Para que tú puedas limpiar tu pasado, para que tú le quites esos escombros, si lo quieres hacer, por lo menos yo lo conocí en un proceso de cuarto y quinto paso, y posteriormente ellos mismos en un momento, la gente que va conmigo, le digo, hay cosas, yo me siento a veces una persona bien privilegiada, porque hay cosas que la persona platica conmigo que las he escuchado antes que un confesor. Y que en el proceso del acompañamiento le das el apoyo emocional, pero que en algún punto tienes que ir a vivir el sacramento. ¿Me explico? Yo no te puedo dar la absolución. Y de hecho la absolución del sanar es un acto de fe y es un acto de ir y confesarlo con un sacerdote. Y creo que a veces nosotros, voy a ese punto que yo lo viví, no confiábamos en ser dignos de ese perdón. No nos creemos buenos. Dudamos que podamos recibir un perdón. Y entonces, mientras tú sigas en esa línea de pensamiento, ¿cuándo vas a dejar de cargar el pasado? Para dejar el pasado creo que hay un ingrediente muy importante, el arrepentimiento. Si no te has arrepentido de los actos dolorosos que hiciste o que viviste, o las consecuencias que te trajeron, estamos condenados a repetirlos. En el momento que tú te haces consciente y te arrepientes del dolor causado a ti o permitido a ti o a otros, creo que empieza el proceso de ir limpiando el pasado. Sí lo hice, pero ya me perdoné. Sí lo viví, pero ya pasó. ¿Qué fue lo que yo trabajé con esta chava? Sí tuviste un tiempo en esa situación de vida difícil, de trata de personas, pero estás aquí. Vente al presente, deja el pasado. Inclusive la misma literatura dice, el gran peso emocional que tenemos los seres humanos es un pasado de vanagloria que queremos repetir o un pasado doloroso que inconscientemente estamos repitiendo. No sé si se han topado con personas que decían, es que yo fui alguien bien importante. Fuiste, pero ya no lo eres. Vente al presente. Sigues en el pasado. Es que yo tuve muchas empresas, tuviste, tu realidad es otra. De hecho, creo que es lo que más les cuesta a las personas jubiladas, venirse al presente. O sea, inclusive las personas que viven una separación, ¿no les ha pasado que hasta en el propio lenguaje hablan como si tuvieran pareja? Y de repente, no la tengo. Educar a la mente a venirse al aquí y a la hora y al presente es un trabajo diario, pero para que tú puedas dejar el pasado atrás, necesitas tener este ingrediente, el arrepentimiento y el otro paso que iba a mencionar, la reparación del daño. ¿El octavo paso? Sí, porque luego a veces, sí, el octavo paso. El octavo paso dice que hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño. Para que tú limpies de escombros tu pasado, dicen los pasos anteriores que vas a trabajar con la humildad y los defectos de carácter los vas a trabajar con la humildad de pulirlos, por decirlos de alguna forma. Yo recuerdo que cuando yo viví mi inventario y me dijeron, pues ya, Rebeca, ya te victimizaste, ya te quejaste, ya encontramos las raíces, ya llega un punto en que tú en todo este proceso, ya sea en un cuarto paso, en una confesión, en un acompañamiento terapéutico, tenemos que educar a la mente a estar en el presente y dejar el pasado. A mí me ha sucedido que llegan personas y me platican algo en terapia y es el proceso de ir sanando y hablarlo y sacarlo, pero cuando ya lo hablamos, lo aterrizamos, lo explicamos, lo entendimos y me lo sigues repitiendo, luego a veces yo les digo, pero eso ya me lo dijiste,
y eso ya lo aclaramos. No, Rebeca, pero ya me lo dijiste. O sea, tienes que educar a tu mente a venirte al presente y educar a tu mente al soltar el pasado, porque eso es ruido mental, es rumiar el pasado, es gozo por victimizarnos. Aunque se oiga así, nos gusta sufrir. Y algo de lo que dice el inventario es, tienes que aprender a dejar el pasado, tienes que aprender a perdonarte si lo hiciste, si lo lastimaste, si lo dañaste, sí. Pero entonces la única forma en que puedes sanar y reparar el daño tanto en ti en el otro, me voy a basar en la cita bíblica o en el pasaje bíblico, más bien dicho, porque la cita no la tengo, en donde Jesús le dice a la mujer adúltera, ¿qué le dice? Levántate y no lo vuelvas a hacer. ¿Tú quieres sanar el pasado? Deja de repetir las conductas dañinas que vienes arrastrando desde atrás. No lo vuelvas a hacer. No te trates mal, no te permitas agredirte, tanto tú como persona, tanto con los otros. Y reparar el daño significa eso. Cuando yo entendí esto dije, ok, yo fui una persona que tuvo muchas conductas complicadas en mi etapa de adolescencia, juventud, lo que tú quieras. ¿Cómo las voy a reparar en mí? Lo primero que a mí me dice esto es, haz una lista y pide perdón siempre y cuando no causes un daño mayor, ¿no? Mis primeras reparaciones de daños, se los juro que fueron bien humillantes y bien dolorosas. Porque lo más común es llegar con tus papás y tus hermanos y, ¿no? Ay, te ofendí, discúlpame. Pero hubo personas que yo dañé, que yo agredí. Hubo situaciones de mi vida en que yo me involucré con personas que estaban casadas. Y entonces yo me acuerdo que agarré mi teléfono la primera vez y yo estaba con los ojos cerrados, y me contestó la persona. Y entonces le marqué y le dije, ¿sabes qué? Hablo para pedirte perdón. O sea, la situación en la que yo me involucré contigo estuvo mal, yo encontré a Dios, ya saben que luego hablamos acá bien, ¿no? Y te hablo para pedir perdón. Y me acuerdo que la persona me dijo, ok, le voy a pedir mucho a Dios por ti, por tu familia, porque restaures tu matrimonio, perdóname. Y se los juro que lo hice hasta con los ojos cerrados, porque era así como muy humillante para mí, y eso que fue por teléfono, no enfrente. Y yo llegué con la persona que me estaba dando acompañamiento y yo le decía, bueno, pero si esa persona fuese como 5 años, 6 años, ¿por qué le tengo que hablar para pedirle perdón? ¿Por qué tengo que hacerlo? Total, lo hago en oración y ya, ¿no? Y vuelvo al punto que decía, yo no quería vivir ese arrepentimiento. Y tienes que pagar el precio por quitarle el eslabón, siempre y cuando sea posible. Hubo algunos que no me querían ni contestar la llamada, eso sí se los digo, ¿no? Hubo personas que en el aspecto de mi vida no fueron de forma personal, fueron en una confesión con un sacerdote, pero tuve que pasar el proceso de decirlo, de hablarlo. Yo hice esto, yo agredí a tal persona, yo me involucré en esta situación, yo robé, yo golpeé, yo no sé, la situación que hayas vivido, la situación más guardada y oscura que tengas, si tú quieres limpiar tu pasado, tiene que ser expuesta y tienes que sanarla. Sé que es cuando muchos así les, ¿neta? Neta. Y lo voy a decir por como lo dice un poco la literatura. Los que ya han vivido los ejercicios ignacianos ya pasamos por ese, la verdad. Y es más fácil con un sacerdote que con la persona que dañaste, Pero a veces si son situaciones que dañaste, pues tienes que repararlas. Dice el quinto paso, que es un poco el hablar con una persona. Dice, las emociones que han estado aprisionadas por años se liberan al ser expuestas. A medida que cede el dolor, lo reemplazará una tranquilidad reparadora. Y cuando se combinan la humildad y la serenidad, algo grande está a punto de ocurrir.
más de alguna persona que ha sido agnóstica o ateo ha dicho que en esta etapa es cuando sintieron por primera vez la presencia de Dios. Y hasta esos que ya tenían fe, frecuentemente estuvieron conscientes de la presencia de Dios como nunca antes la habían sentido. Si tú no has vivido esta experiencia de una confesión general, de quitarte el peso del pasado, te invito a que lo hagas. Ya sea con un terapeuta, ya sea haciendo un inventario, pero para mí creo que en mi experiencia de vida, yo tenía que llegar primero a este tipo de grupos para después llegar a la religión, para después llegar con un confesor. Dios me mandó después con un sacerdote maravilloso que a mí, yo me acuerdo que llegaba y me sentaba y le decía, es que yo entiendo el poder de Dios, yo ya me sé las citas bíblicas, yo sé que Dios me ha perdonado, ¿por qué no lo siento? ¿Por qué no me puedo perdonar yo? ¿Por qué sigo cargando un pasado? Y lo peor del caso, porque pasaban años y me encontraba con personas y pues yo todavía seguía cargando la fama que traía. Ese es el problema que tenemos, aprender a dejar el pasado atrás. Porque entonces entendamos que vivimos en una sociedad humana y que la sociedad te va a estar diciendo, tú fuiste, tú hiciste, tú aquello, tú esto. Yo estoy yendo los miércoles a un centro de rehabilitación y entonces estaba atendiendo un chavo y a su mamá afuera. Y entonces llega su mamá y me dice, oye, Rebeca, fíjate que se supo que mi hijo robó tal cosa, ¿no? Y pues ya se supo, es él. Y yo, ¿pero cómo sabes? No, es que todo indica que fue él. Y yo, ¿pero cómo sabes? No, pues es que las personas ya me vinieron a decir y la situación como me la explican y todo. Entonces le digo, bueno, yo voy a ir el miércoles al centro, déjame hablar con él. Para esto yo ya había hecho el cuarto y quinto paso con ellos, ya habíamos platicado. Entonces llego y le digo, a ver, ven, pues pasó esta situación con tu mamá, esta situación allá afuera. ¿Qué onda? Le digo. Entonces me dice, mira, de las otras veces que te he dicho sí fui yo, pero de esa vez no fui. Te lo juro, Rebeca, que esa vez no fui yo. Y te puedo asegurar que no fui yo. Y sé cómo estuvo el día, tal. Y por eso lo dicen. Porque me vieron y me contó todo, ¿eh? O sea, yo estaba fumando afuera y sí vi cuando se fue las personas y lo que tú quieras. Dice, pero esa vez no fui yo. Las otras que te he platicado que robé, sí fui yo. Esta no fui yo. Y se sentía ofendido. Y le digo, qué difícil va a ser quitarnos a veces ese pasado. Porque tú ya tienes la etiqueta de robar. Y ni modo. Por eso los que salen de los centros de rehabilitación, por eso reinciden, porque la sociedad y a veces ellos mismos no se pueden quitar ese pasado de encima. Ese es el problema más grande. Y cuando empezamos a platicar, ya lo trabajamos, ya platiqué con la mamá, platiqué con él, y yo le decía, pues saliendo del centro de rehabilitación te vas a poner a trabajar y en la medida de lo posible tienes que reparar el daño. Pero ¿cómo voy a llegar y decirle, te robé, toma tu reloj? Pues hazle como puedas. A lo mejor no directamente con la persona, porque no sabes si la persona saliendo reaccione de forma humana y te encierran, ¿verdad? Y ya está sobrio, pues ya, ¿qué hacemos? Pero reparar el daño no es con los demás directamente. Reparar el daño, le digo, es contigo. Que tengas esta voluntad de empezar a ser honesto. Que te pelees contigo mismo cuando tengas la tentación de volver a robar. Que salgas y le encuentres el sabor a trabajar 8 horas y no andar de ratero. El daño no se repara solo afuera, se repara aquí. Ir a pedir perdón, pues creo que hasta cierto punto es el paso más sencillo para reparar los daños, repararlos en nosotros mismos. Vuelvo al punto, dejar las conductas que tenemos que nos hacen daño. Uno de los pasos dice, ¿qué hay de aquellos defectos que consideramos menos graves, pero de los cuales estamos bien apegados? La pereza, la lujuria, la soberbia, la avaricia. Porque para muchos pues hay un defectote que nos hace sufrir, ¿verdad? Pero los otros no tanto. Y nos enfocamos en trabajar el grandote, pero los otros también nos remueven y nos hacen tener ciertas conductas que son dañinas. Y
Creo que la invitación, y por tiempo, porque ya ves que siempre luego hablo mucho, creo que la invitación el día de hoy para entender cómo limpiar de escombros el pasado es que te tienes que aventar un clavado, es como meterte a ese cuarto de tiliches y empezar a ordenar, tirar lo que no sirve, desechar lo que no te sirve y dejarlo limpio. Porque mientras nosotros no trabajemos en nuestro interior, en esa parte, como yo les decía, hubo un momento en que yo entendí lo que era perdonarme. O sea, hubo un proceso en todo esto. Yo iba con el sacerdote, iba a misa, hacía adoraciones, comulgaba diario, me fui de misionera, dejé todo y me fui un año de misionera con el padre Max y yo quería evangelizar. Yo me sentía Pedro, ¿no? O sea, yo quería ir a evangelizar y hablaba y yo empecé a sentir como ese fervor de, Dios me perdonó. Y la única forma en que yo lo puedo transmitir y entender fue eso, en el momento en que yo me empecé a sentir digna. Y la única forma en que me empecé a sentir una persona digna fue en el momento que dejé todas las conductas que venía arrastrando. Si tú quieres sentirte digno, libre, perdonado, dice el primer paso. ¿Qué tan dispuesto estás a renunciar a lo que te tiene atado? Porque todos queremos ser libres, pero nadie quiere soltar la cadena. La verdad. Porque diría San Agustín, yo adoro a San Agustín. San Agustín era un mundano como nosotros, ¿no? Y el proceso de cambio de San Agustín dice en uno de sus libros que San Agustín, en el momento que él tenía como esta sensación o esta convicción de entregarse a la vida de Dios, tuvo una alucinación y que llegaban sus pasiones. Yo me imagino, sí, mujeres, dinero, alcohol, fiesta, cotorreo, ¿no? Pero que él alucinaba y veía sus pasiones frente a él y que le decían, ¿por qué te vas? ¿Por qué nos quieres dejar si hemos sido tan felices juntos? Imagínate que tú te avientes, ahora sí que ese round con ese round, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estás a renunciar? A lo mejor, como dice la Biblia, al mundo, a todas esas placeres que nos brinda el mundo, pero que nos deforman como seres humanos. Y creo que el aventarnos ese proceso de renuncia, de arrepentimiento, de perdón y de liberarnos, tiene que ver con un encuentro con nosotros mismos. Y como consecuencia, viene el encuentro con Dios. Es la fórmula que yo conozco. El error que muchas personas hacen, en mi percepción, porque también lo intenté mucho tiempo, primero quieren encontrarse con Dios y después, sí, como ya me siento bien, yo siempre le digo a la gente, yo fui a muchos retiros, muchos. Desde chica yo siempre fui una niña muy conflictiva. Y yo siempre yo lo percibía así. Para mí ir a un retiro era como tomarme una aspirina. O sea, me dolía la cabeza, iba a un retiro, me sentía bien cierto tiempo, ¿no? Porque sí sentía la unción, vivía el proceso del retiro, me entregaba y sentía muy bonito. Pero el efecto me duraba bien poquito. A lo mejor, ¿me explico? Y porque hasta cierto punto voy a la cuestión de lo que mencionas ahorita. Eva es un retiro diferente, que te confronta mucho con tu pasado y que trabaja mucho tu parte sexual, ¿me explico? Y que a veces para muchos en esa cuestión, yo digo que es hacer el inventario de una cierta área, les faltan las otras, la emocional, la social, la material, para que tengan el equilibrio. O sea, pero todos empezamos así. O sea, si yo les dijera, yo llegué a vivir un inventario de cuarto y quinto paso a mis 24 años, hace casi 20 años, no, ya 20. Chingues, perdón, se me salió. Y yo siempre lo he dicho, para mí yo continué en ese tipo de grupos, no voy a decir las dinámicas como son,
pero hay un momento en que hay una alabanza muy bonita y hay cánticos, y entonces de repente personas que estaban en una capilla o algo y veían cosas o sentían cosas. Y yo fui de esas personas que nunca vio y sintió nada, ¿eh? Nunca. O sea, entonces yo era de las que cantaba la alabanza y yo por dentro de mi mente era, por favor, que vea a Dios, que vea algo, que vea, porque muchos, ay, mira que el sol brinca, y yo volteaba y no veía nada. Y luego que muchos sentía bien bonito y yo, pues yo no sentí nada. O sea, pero yo seguía yendo, ¿eh? Yo siempre fui bien aferrada. Si algo que dice en esta literatura es que una de las cosas que primero sanamos cuando te integras a algún apostolado, un grupo, un retiro, es esa sensación de soledad y ese sentido de pertenencia, ¿no? Yo por eso me quedé. No porque me hayan ayudado en un inicio, porque pues yo dije, yo tengo que sentir algo. Y yo veía a la gente bien emocionada y a mí pasaron muchos años en que no sentía nada, nada. O sea, y yo ya hablaba de Dios bien bonito, era en ese entonces, pues, madrina, predicaba y lo que tú quieras, pero yo no había tenido ese encuentro con Dios. Cuando conocí al Padre Max y en ese proceso que les digo que yo les decía, es que ya estudié la Biblia, ya sé que Dios es esto, ya tuve evangelización, formación, pero yo no lo siento. O sea, yo no he llegado a ese proceso de sentir como ese perdón o qué se siente sentir a Dios. Yo le preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo se siente sentir a Dios? Y creo que el encuentro con Dios es personal. Cada quien lo vive según la gracia y la voluntad de Dios. Voy a terminar con esto. Lo digo porque una vez platicaba con una persona que era adicto y entonces él me platicaba su encuentro con Dios y entonces él me decía que en un día de drogarse 3 días encerrado en un cuarto y de quererse morir, tuvo un encuentro con Dios, ¿no? De hecho, es el testimonio de muchos de AA. Y a partir de ahí dejó las drogas, se metió a la iglesia, vivió retiros, ahora es evangelizador. Y yo lo escuchaba y había una parte de mí con cierta envidia que yo decía, no manches, qué injusto. O sea, qué fácil te encontraste tú con Dios, al primer retiro, no manches. O sea, o yo le decía, no, o sea, ¿cómo es que Dios te hizo caso si eras un drogadicto? Porque pues soy humana, ¿no? Le digo, y yo que he ido a retiros y de misiones y allá ando y voy al grupo y me pongo a estudiar y no siento nada. O sea, le decía, no le creo, no siento todavía ese fervor. Y creo que Dios nos va llevando según nuestra mente dura y nuestro corazón duro a este proceso de irnos un poco ablandando. Si todavía no llegas a esa convicción, vas a llegar, pero a lo mejor lo que te impide llegar a sentir ese perdón son los escombros del pasado, son las conductas que no dejamos. Dime. No, solo iba a decir que San Agustín dijo que Dios te buscaba. Solo iba a decir que te gusta mucho San Agustín. Recuerdo una frase que él dijo que yo buscaba a Dios afuera, pero me di cuenta que estaba adentro. Tarde te amé. Que lo estabas mencionando. Sí, nada más era ese comentario. De hecho, pues creo que ese es el proceso que todos tenemos que vivir. Encontrar a ese Dios misericordioso y maravilloso dentro de nosotros. Y ese es el proceso de convertirnos un poco en topos. O sea, si tú puedes ver a Dios afuera, pero no lo puedes ver dentro, a lo mejor te falta trabajar en esta parte de limpiarte por dentro o de verte como una persona limpia, dejar de cargar. Exacto. Porque yo me pesco constantemente y todavía hoy en día, a veces los pensamientos son involuntarios y a veces llegan pensamientos del pasado que a lo mejor por práctica ya se me hacen más fácil identificar y digo, no, esto ya no soy. Pero a lo mejor hay pensamientos que me hacen dudar y digo, ay, todo cuando tenemos estas crisis de no he avanzado, no he hecho nada, sigo atorado en lo mismo, no puedo. Esa es la lucha constante para aprender a dejar el pasado atrás. Porque cuando tú ya tienes la fe y cuando ya tienes este ingrediente de tu lado, es más fácil.
no estás solo, no te estás aventando el round solo, porque a veces el pasado nos va a poner unas trasteadas, pero trasteadas, porque quieras o no, como lo manejan ellos en los grupos de autoayuda, tarde o temprano la vida te cobra facturas y vivimos las consecuencias de los actos del pasado. Y si constantemente los estás viviendo, los estás arrastrando, tu proceso de perdonarte va a ser conforme te vayas enfrentando a ese pasado y lo vayas sanando. ¿Sí? Entonces, quiero concluir un poco con lo que este libro tiene es una recopilación de cuando estos grupos cumplieron 75 años. Pero hay una frase que me gusta mucho y creo que es algo que deberíamos de aplicar todos. Ay, mi libro. Dice, cuando una persona se mira al espejo es para maquillarse, para afeitarse o para admirarse, pero es probable que una persona de estas agrupaciones o una persona renovada, le voy a poner, eche una mirada más profunda. Cada mañana da gracias por la sobriedad reflejada en su cara, pide perdón por los resentimientos que aún le quedan, espera que le llegue la gracia para vivir bien el nuevo día. Al caer la noche, se vuelve a mirar al espejo y dice, bueno, amigo mío, ¿cómo nos hemos portado hoy? Gracias a Dios por el privilegio de vivir. Así que el espejo de las personas renovadas, evangelizadas o de los alcohólicos, como dice aquí, no refleja el maquillaje, sino la gratitud. No refleja la vanidad, sino la humildad. No refleja la espuma, sino la realidad. Refleja una experiencia inapreciable, porque el pasado es nuestro tesoro más valioso. Como haya sido, ¿eh? Gracias al pasado estamos aquí. Entonces, no te pelees con él, pero sí hay que limpiarlo. De hecho, estos grupos dicen que el pasado se convierte como un cheque en blanco, ¿no? Como tú sabrás si lo quieres volver a cobrar o no, si lo quieres repetir o no. Pero tienes que estar bien consciente, como lo digo en este inventario, cómo, cuándo, dónde o qué tanto te hace sufrir el pasado. Y ya para concluir, y por si alguno quiere hacer algún comentario, solo voy a terminar. Hay un capítulo aquí que dice una visión para ti, y a mí me encanta esa parte. Dice, nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Dios constantemente nos revelará más a ti y a mí y a nosotros. Pídele a Él en tu meditación por la mañana que te inspire lo que puedes hacer por este día que todavía estás vivo. Recibirás la respuesta si tus propios asuntos están en orden, pero obviamente no se puede transmitir algo que no se tiene. Ocúpate pues de que tu relación con Dios ande bien y grandes acontecimientos te sucederán a ti y a infinidad de otras personas. Esta es nuestra gran realidad. Entrégate a Dios como tú lo concibes. Admite tus faltas ante Él y ante otro semejante. Limpia de escombros tu pasado. Da con largueza de lo que has encontrado y únete a otros. Estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu y seguramente te encontrarás con muchos otros que van en el camino hacia un destino feliz. Dios te bendiga y te conserve hasta entonces. Muchas gracias por su tiempo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Pregunta? ¿Aportación? ¿Reclamo? Dígame. Primeramente, pues estoy agradecido, igual como todas las pláticas y conferencias que hemos tenido aquí, desde lo más profundo de mi corazón agradezco al Grupo Valora, pero en este caso muy interesante, me llamó mucho la atención de los testimonios. Yo soy muy dado a dar testimonios y a platicar, pues ya por la experiencia de mi vida y a veces digo, bueno, no lo voy a platicar porque son enfadosos los testimonios, pero ya viéndolo de la manera que lo estás planteando es extraordinario. Una de las cosas más grandes que pueda uno obtener es la experiencia de la vida.
Ujú. Y a mí me han pasado demasiadas cosas así, testimonios. Y pues yo creo que hay que decirlos. Siempre y cuando nos lo pidan y la persona esté receptiva al testimonio. Si Claro. no nos convertimos en perseguidores de los demás, un poco. Sí, es muy interesante, también es muy importante eso. Si te lo piden, dilo, y si no, Claro. O sea, porque a veces cuando la persona no está receptiva al testimonio, pareciera que estamos presumiendo que yo estoy bien y tú estás mal. Entonces, cuando nosotros, de hecho, a mí me gusta mucho como lo dicen en los grupos, el grupo, la terapia, el apostolado, inclusive Dios, ellos dicen mucho que no necesita promoción, es de atracción. El error que cometemos los seres humanos es que queremos promocionarlo. ¿Me explico? Fue cuando yo me voy a evangelizar y voy a hablar y quiero ir a hacer promoción y llego y mira, escuché una práctica, ve a este grupo, escuché esto, te va a servir y te estoy ofreciendo algo que no me estás pidiendo. Y a lo mejor es la peor forma de invitar a alguien. Y entonces ellos dicen, no promociones la ayuda, conviértete en una persona atractiva, que los demás se te acerquen y te digan precisamente eso, ¿cómo lo hiciste? Sea atractivo, no promociones, porque cuando nosotros promocionamos, corremos el riesgo de ser un falso testimonio, a veces promocionamos ni lo que hacemos. Llegamos y le decimos a alguien, mira, te voy a llevar a un grupo que te va a ayudar. Y a mí me pasó con mucha gente y yo por dentro decía, ¿y tú vas? ¿Sí? No, pues no se te nota. O sea, ¿me explico? O como muchos que queremos llegar a alguien a hablarle de Dios y Dios no se nota en mi vida. Entonces, ellos dicen, nosotros no necesitamos promoción, los grupos son de atracción y la persona va a venir cuando sea su momento justo y cuando sea necesario. Entiendo, porque también hay una parte de los grupos que dicen, y es el 12º paso, vamos a ir a transmitir el mensaje, vamos a ir a dar lo que hemos recibido y eso es válido. Yo puedo llegar con alguien y decirle, te invito a tal plática, te invito a tal retiro, te invito a esto, pero hay que ser sutiles y a veces cuando nosotros somos como muy insistentes, creo que perdemos la oportunidad de la invitación. O sea, el testimonio es perfecto, ¿eh? Solo quiero aclarar esa parte, siempre y cuando la otra persona esté receptiva. Si no, la persona se cierra. sí, claro, muy gracias por el consejo, muy interesante. Sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Concluimos? Tenemos muchos comentarios, muchos. Creo que no da tiempo, pero nos piden tu contacto y nos piden el nombre de los libros en los que te estuviste apoyando. Este ya tiene 30 años, ¿eh? No lo van a encontrar así, pero son los 12 pasos de AA. Inclusive las agrupaciones de 12 pasos pueden ser AA, CODA, Codependientes Anónimos, Neuróticos Anónimos. Al-Anon también tiene 12 pasos. Cambian algunas frases, pero generalmente el esquema son los 12 pasos. Casi la mayoría de la literatura que nosotros usamos en el grupo, el esquema son los 12 pasos de AA. Y ya de ahí pues hacemos algunas aportaciones con otra literatura. Este libro es el libro de Alcohólicos Anónimos, también es un libro que muchos conocen como el libro azul, solo que también tiene 20 años este libro y la verdad es que como ya está subrayado, anotado y estudiado, pues no, las nuevas versiones no. Este libro más que nada habla como, tiene algunos capítulos que dicen cómo se trabaja, la historia del fundador, hay un capítulo que habla de los agnósticos, porque trabajar con personas que tienen adicciones, la mayoría no creen en Dios. Entonces, cuando las personas llegan, inclusive yo voy a un centro de rehabilitación, ¿cómo le digo a un adicto? Pídele a Dios que te quite tu adicción. ¿Qué creen que me dicen? Me mandan 3 kilómetros, ¿eh? O sea, bueno, yo ya aguanto, pero algunos sí me mandan bien lejos, o sea, y me lo dicen. Quizás sienten que Dios no estuvo en su Sí, el vida. otro día en el centro de rehabilitación que estaba haciendo, le dije, llegó un chavo y me dijo, oye, Rebeca, ¿se puede creer en Dios pero no en la religión? Y yo, sí, nada más descríbeme el Dios en que quieres creer.
para que tú le des, imagínate que te vamos a dar una masa, ¿no? Y le vas a dar forma. Entonces, descríbeme al Dios en quien tú crees, porque el Dios en quien tú crees te deja drogarte, te deja robar, te deja ser infiel. Entonces, porque inclusive ellos, aunque los vean encerrados en un centro de rehabilitación, le pedían a Dios para ir a robar, y eso lo sabemos. Entonces, descríbeme el Dios en quien tú crees, para que tú le des forma a Dios. Y la única, yo practiqué y fui a muchas religiones, y la única religión que yo le dije, yo encontré que para encontrarle una forma a Dios, la mayoría de las personas hablan de Jesús. Todos. Los judíos, hoy en día los libres pensadores, los teístas. Pues es que Jesús partió la historia. O sea, no hay un antes de Mahoma y después de Mahoma. No hay. O sea, aunque te moleste, no hay. Entonces, si tú quieres encontrarle forma a Dios, estudia a Jesús. Y a la par Jesús te irá llevando a una religión. Pero no puedes hacerte un Dios a tu medida. Ese es el problema de los seres humanos. Y en corrientes filosóficas, claro, se llaman teístas o deístas. Yo creo en un Dios universal, pero ese Dios universal, dame sus mandamientos, dime sus límites, descríbeme su poder. No hay. O sea, entonces la realidad es que no conoces a Dios. Tienes que llegar a este punto de encuentro. Y ya me desvié porque les digo que luego no. Y este libro tiene un capítulo específico de los agnósticos y los ateos, en donde también habla, precisamente ellos dicen, todas las enfermedades adictivas o todos los comportamientos que tenemos, dicen que, ellos lo mencionan, que no es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad de la mente y del alma. Nosotros no estamos enfermos del cuerpo, pero de la mente y del alma sí. Sanar la mente es ir a trabajar tu pasado, tu terapia, lo que está en tus pensamientos, todo lo que tu mente maquina, todas las partes en donde tu mente deforma la realidad y te cuentas la realidad como tú quieres. Y todo lo loquitos que estamos, eso es trabajar la mente. Trabajar el alma es toda esta parte espiritual, ir a un retiro, conocer a Dios, tener un desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual, tener este equilibrio en estas dos partes, cuerpo y mente. No nos podemos llenar de puro conocimiento si somos pobres espiritualmente. Y no podemos solo ser personas muy espirituales cuando no tenemos conocimiento. Porque entonces nos convertimos en personas un poco fanáticas. Y hay que tener las dos. Fe y razón van de la mano. Y el último, pues este es uno que sí se llama, ¿no? El lenguaje del corazón, que es un aniversario. Hay mucha literatura hay un libro también muy bueno que se llama AA llega a su mayoría de edad, que habla un poco de su historia. Hay otro libro que habla de testimonios. Llegamos a creer, creo que se llama. Pues es que hay varias literatura que lo pueden encontrar en cualquier agrupación. Y mi página me pueden buscar en la página de Facebook, 500 metros, así está. O mi teléfono, si quieres lo doy o lo anoto, 331-383-7376. Concluido. ¿Hay otra pregunta? Si no, ya nos vamos. Nomás nos repites el número 331-383. 7376. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Rebe. Gracias. Nosotros tenemos el apostolado de Valora tu vida sin adicciones. Ya voy a concluir. Que nos reunimos todos los lunes 7:30 de la noche. El grupo es virtual, nosotros no nos juntamos presencialmente. Entonces, si alguno se quiere integrar al grupo o escuchar las reuniones, son virtuales, es un grupo cerrado de Facebook, se quedan grabadas. O también está el canal de 500 metros en YouTube. Ahí pueden escuchar las charlas, los programas y todo, y cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su Gracias, Rebe, y gracias a todos los que se conectaron también. Gracias a ustedes también. Hasta luego.